Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el cuarto capítulo de una serie de programas relacionados con el sindicalismo en la República Dominicana. Es parte del contenido de un libro digital que trata sobre el sindicalismo dominicano. Es un libro que tiene videos, que tiene las redes sociales, pero especialmente que tiene el contenido del sindicalismo en la República Dominicana. En programas anteriores hablamos sobre en la primera parte lo que sucedió en la República Dominicana en el movimiento de trabajadores desde 1900 hasta 1920 más o menos, sobre la figura de José Eugenio Cúnjar. En el segundo capítulo hablamos de la era de Trujillo y especialmente lo que hizo el líder obrero Mauricio Báez en la zona del este, en San Pedro de Macorís y en La Romana. En el tercer capítulo hablamos los antecedentes que se dieron en la República Dominicana antes del asesinato de Trujillo. Hoy vamos a hablar de 1961 y 1962. El acontecimiento más importante de la República Dominicana fue el asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Esto cambió el mundo dominicano, cambió la panorama política, social y económica del país. Se produjeron cambios que radicalmente eran diferentes a lo que había vivido el país durante 31 años, desde 1930 hasta 1961, que duró la tiranía del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En lo que respecta al movimiento de los trabajadores, en septiembre de 1961 se formó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Fue la primera organización sindical de carácter nacional que se registró en el país después de la muerte de Trujillo. La Confederación de Trabajadores Dominicanos, que había manejado el Partido Dominicano de Trujillo, prácticamente desapareció del panorama nacional, y FOUSA fue la primera organización nacional. La FOUSA estaba compuesto por dirigentes de Unión Cívica Nacional, un partido de derecha, y el PRD especialmente, que era el partido que presidía el profesor Juan Bosch. Ahí en FOUSA, que no era una central, sino su nombre lo dice, era Pro Sindicatos Autónomos, para formar sindicatos. Esa organización fue influenciada políticamente por el PRD, por Unión Cívica, por grupos de izquierda y en especial la Embajada Norteamericana. El agregado laboral de la Embajada Norteamericana, Fred Somerford, se introdujo en los sindicatos para hacer una organización que fuera leales condicionalmente a la embajada. Eso motivó que se creara otra organización que se llamó CECITRADO, la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos. Entre el mes de septiembre de 1961 a diciembre de ese mismo año, esa organización se dividió en tres partes. Una parte pasó a llamarse FOUSA Libre, que era la unión de esas organizaciones, sindicatos que estaban alineados a la Embajada Norteamericana. Otra organización se quedó con el nombre de FOUSA y la tercera organización pasó a llamarse FOUSA CECITRADO, quiere decir la unión
de FOUSA con la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos. Eso debilitó enormemente al movimiento de los trabajadores en su etapa inicial por la influencia del PRD en FOUSA Cecitrado, por la injerencia de Unión Cívica Nacional en la FOUSA original y la influencia de los norteamericanos en FOUSA Libre. En pocos meses de 1961, esa central, que había sido la primera, se dividió en esas tres partes. El PRD también fundó lo que se llamaron las Hermandades Campesinas, que eran unas organizaciones campesinas, digamos subcomité del PRD en los distintos secciones rurales o campesinas en nuestro país. Y se organizaron cientos de organizaciones de hermandades campesinas. 1961 fue un año de efervescencia en la cual todos los trabajadores querían organizarse en sindicatos, en cooperativas y asociaciones populares. La efervescencia después de 31 años de dictadura dio frutos y se organizaron diferentes sindicatos, grandes cantidades en los choferes, grandes cantidades en los billeteros, grandes cantidades de sindicatos también en los ingenios azucareros. Y así el año 61 terminó con una división de esa primera organización en esas tres partes: la FOUSA Libre y la FOUSA Cecitrado. Un grupo de jóvenes que habían formado parte de la Juventud Obrera Católica, la JOC, y de exiliados que estaban especialmente en Venezuela, entre ellos Henry Molina y quien les habla, José Gómez Cerda, nos reunimos el 28 de enero de 1962, cuando habíamos regresado del exilio, y formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Ahí participaron Gabriel del Río, Jesús Caminero Morcelo, Porfirio Zarzuela, Jorge Cruz Reyes, Rafael Hidalgo, Henry Molina y quien les habla. Y esa organización la constituimos para defender los principios y valores del sindicalismo cristiano. El 5 de febrero se formó en Santiago el Sindicato Autónomo de Industria Farmacéutica, en la cual tuve el honor de ser el organizador de ese sindicato. Y fue el primer sindicato que legalmente, mediante los estatutos aprobados en una asamblea general, decidieron afiliarse a la CAS, a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. La persona que tuvo más influencia en la formación de ese sindicato fue el padre Manuel González Quevedo, que en esa época estaba residiendo en Santiago, un padre jesuita que fue un sacerdote obrero, y él instruía a empleados de la industria farmacéutica como instruía a otros grupos de jóvenes, tanto mujeres como hombres, varones, y el padre Quevedo fue la persona que facilitó la formación de ese sindicato. Ahí se eligió a una directiva de los trabajadores, especialmente de la industria de las farmacias Caridad y la farmacia Normal. Víctor Bisonó fue el primer secretario general, y habían otros directivos, tanto de una como de otra farmacia. Así comenzó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y la CAS creó inmediatamente el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, como un órgano para la formación
con la idea de que el mejor paso para construir una organización sindical nacional era la educación. Y el INFAS fue creado en 1962 junto con la CAS para ser el brazo educativo de la CAS. También se creó en marzo de 1962 en Juan López Moca la primera Liga Agraria Cristiana, que fue lo que dio paso a la formación de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC. Para la primera etapa de la formación de la CAS participó el líder sindical argentino Emilio Máspero, quien a la sazón había sido elegido secretario ejecutivo de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, que después pasó a llamarse Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, y Emilio Máspero vino junto a los que estábamos exiliados desde Venezuela, vino para orientar a los dirigentes de la CAS en esa primera etapa. Hay que destacar también que tuvo mucha influencia la participación de varios sacerdotes jesuitas, algunos que vivían aquí españoles y otros que vinieron desde Cuba, y esos sacerdotes ayudaron mucho en la parte ideológica y en la parte espiritual de los dirigentes de la CAS, entre ellos especialmente el padre Manuel González Quevedo, quien trabajó desde Santiago para orientar a los trabajadores en la región norte. El padre Francisco Guzmán, jesuita también, quien se dedicó a la parte campesina y fue orientador y asesor de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias. Y otros sacerdotes como el padre Arnaiz, que después llegó a ser obispo, José Llorente, el padre Benavides, todos ellos ayudaron en la formación ideológica y espiritual de los dirigentes de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y otros sacerdotes dominicanos, especialmente en Santiago, como fue el padre Checo y el padre Porfirio Valdés, y en Santo Domingo el padre Marcial Silva. La iglesia colaboró tanto en el campo como en la ciudad, y especialmente en la educación, para la formación de los sindicatos cristianos en la década del 60, especialmente y directamente con la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. En Santo Domingo, la CAS organizó los sindicatos más importantes, como eran la Manicera, Molinos Dominicanos, la Algoronera, en M. González, en todas las empresas cemento, asbesto cemento, la cementera, y se constituyó una gran federación en el Distrito Nacional que se llamó FESCRIDINA. En Santiago se organizaron las principales empresas que existían en aquella época, como era la Compañía Anónima Tabacalera, la Licorería Bermúdez, la tienda El Gallo, el Ayuntamiento de Santiago, Obras Públicas, y la mayoría, 40 sindicatos existían organizados en Santiago bajo la orientación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y se formó la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, FEPROSIC. En el sector azucarero, pues se organizaron en el año 62 especialmente los sindicatos del norte: Montellano, Amistad, Esperanza y Catarey. Y tuvo una labor destacada en ese tipo de organización el compañero Henry Molina, quien tuvo mucha influencia con los sindicatos azucareros del norte. Y en el sector agrario, además de la primera liga agraria que se formó en Juan López Moca, después en Jima, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias celebró su primer congreso. Tenía más de 100 organizaciones campesinas a nivel nacional,
tanto en el norte, el sur, en el este, y en ese congreso que se celebró en La Vega en 1962, en el local de la Madre y Maestra, un local social de La Vega, se eligió a Prisco Morales como primer presidente de FEDELAT, y también estaban dirigentes de la importancia de Luis Estrella, Ramón Vázquez, Rafael Bencosme y otra cantidad de dirigentes campesinos que ayudaron a la formación de la FEDELAT. Quiere decir, en el año 62, la CAS no solamente constituyó una gran confederación de trabajadores urbanos, azucareros, también campesinos, pero también formó el INFAS como para el sector de educación, y además dio una estructura nacional y se convirtió en la primera organización. 55 años después, la CAS siempre ha sido la primera organización sindical del país, y se debe fundamentalmente a una política de no interferir en los partidos políticos, sino darle libertad a cada uno de los trabajadores que pertenezcan al partido que crea más conveniente, pero sí tener un respeto a los estatutos y a las líneas trazadas en los congresos con principios y valores cristianos. 1962 fue un año de mucha prosperidad para la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, la CAS. En 1962 también se formó la CONATRAL. La CONATRAL, que es la Confederación Nacional de Trabajadores Libres, afiliada a la URIT y con relaciones con la Embajada Norteamericana, se creó como la segunda organización del país. Estaban Fernando Muñiz, Diego Díaz y Antonio Checo de Santiago, Antonio de Puerto Plata, y Fernando Muñiz, que había sido un gran dirigente sindical de esa época. Estas organizaciones que funcionaron en el año 62, también se crearon federaciones regionales y federaciones nacionales. Lo que existía en el año 62 como base fundamental de la economía era la agricultura. Y dentro de la agricultura, que era fundamentalmente café, tabaco, cacao y azúcar, estaba la industria azucarera. Y la CAS creó dos federaciones importantes, la FEDELAT, Federación de Ligas Agrarias Cristianas, y también la FENTRACA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña. ¿Para qué? Para estar situado en el poder económico, la fuerza económica del país, que en el 62 más del 56% vivía en las zonas rurales o en el campo, y la FEDELAT tuvo mucha injerencia, mucha posibilidad en defender los intereses y los derechos de los trabajadores del campo. Y la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña era una organización muy fuerte. El azúcar era la columna vertebral de la economía dominicana, y FENTRACA representaba a la mayoría de los trabajadores azucareros. Quiere decir que 1962 fue un año muy próspero en el movimiento sindical dominicano, y en especial para la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. En cada sindicato industrial existía un contrato colectivo, y en el año 62 se llegó a tener más de 125 contratos colectivos. Casi todas las empresas, los sindicatos de empresas, tenían un contrato colectivo, y eso aseguraba unos buenos salarios y otros derechos de los trabajadores establecidos legalmente en un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Para el sindicalismo dominicano, para la CAS en especial, 1962 fue un año muy próspero. Proyectó a la CAS como la primera fuerza sindical del país, y así se ha mantenido.